Ya. Ahí estoy compartiendo el PDF. Lo último que nos queda ver, bueno, que vimos la mitad en la clase anterior del método de Jacobi y nos faltaría el otro método que es de Hauss-Seidel, pero que ocupa el método de Jacobi. Así que eso es lo último que nos quedaría ver de contenido para la prueba. Y ya recuerden que la prueba, esa sí está en el cronograma, que es el próximo jueves. Así que significa que las próximas 2 clases que nos quedan, si terminamos hoy, vamos a hacer ejercicio resuelto. Así que, ya. Recordando un poco en lo que nos quedamos. Entonces, recordemos que el método Jacobi ya estamos viendo la segunda unidad, que era para resolver sistemas de ecuaciones. Ya vimos un método, que era la factorización LU. Ese método ya está pasado. Y el segundo en el que quedamos fue en el método Jacobi. Que recuerden que lo que debíamos hacer, lo vamos a ver con el ejemplo, porque ahí quedamos. Resolver el método de Jacobi. Bueno, teníamos el sistema de ecuaciones, que está aquí, nuestro sistema de ecuaciones. Lo primero que hicimos fue pasar el sistema de ecuaciones a una matriz de coeficientes. Ahí están. Acuérdense que la primera son los que acompañan al x1, al x2 y al x3. Entonces, antes de comenzar a resolver el sistema, vimos si esta matriz era estrictamente diagonal dominante. ¿Para qué? Para ver si íbamos a tener convergencia o si tenemos que resolver el ejercicio para saber si converge la respuesta, porque acuérdense que no cumpla el estrictamente diagonal dominante no significa que no sea convergente. Por lo tanto, para ver eso, ¿qué hacíamos? Veíamos la diagonal principal de la matriz y íbamos por fila. Entonces recuerden que primero analizábamos el 10. Veíamos el 10 era mayor que la suma en valor absoluto de los otros términos. Es decir, vemos si el 10 en valor absoluto es mayor que la suma de 1 en valor absoluto con el 2 en valor absoluto. En este caso se cumple. Luego seguíamos con el siguiente, que era el 6, y lo mismo. Analizamos todo con valor absoluto siempre. Si era mayor que el 4 y el menos 1 en valor absoluto. En este caso sería 4 más 1, 5, 6 sigue siendo más grande. Y el último que analizamos fue el 8. Entonces vemos si el 8 en valor absoluto es mayor que el menos 2 en valor absoluto más el 3 en valor absoluto. Que eso nos da 5, por lo tanto, como se cumple para las 3 filas, decíamos que era estrictamente diagonal dominante. ¿Qué significa? Significa que el sistema va a tener solución. Con eso nosotros ya sabemos que vamos a encontrar una solución. Si no, tendríamos que ver si es que llegamos. Pero puede haber y puede que no haya. Mientras que viendo si es estrictamente diagonal dominante, nos aseguramos la solución. Así que eso fue lo primero que hicimos. Y luego comenzamos con el método de Jacobi. ¿Y qué se trataba el método de Jacobi? Era un método simple, que solamente tenemos que despejar la incógnita que no conocemos y luego ir realizando las iteraciones. Entonces, recordando, lo primero que hicimos fue aquí, por ejemplo, despejar el x1, que si ustedes despejan el x1 les quedaba 3 menos x sub 2 menos 2x sub 3 y todo eso dividido en 10. Eso les quedaría si despejan el x1.
Luego en la segunda despejamos el x sub 2. Y que en ese caso nos quedaría el 9 menos el 4x sub 1 más el x sub 3 y dividido en 6. Y en la última despejan el x sub 3, que les quedaría el 51 más el 2x sub 1 menos el 3x sub 2 y dividido en el 8. Y luego que tienen las tres variables despejadas, simplemente lo escribían como iteraciones. Ahí están las tres variables despejadas. La única diferencia es que yo les dije que escribieran arriba el k más 1 y las variables que están acá el k. Porque ahí ya estamos hablando de una fórmula que vamos a hacer iteraciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a comenzar con valores, los vamos a reemplazar. Esto nos va a dar nuevos valores y luego vamos a hacer el mismo procedimiento varias veces, como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, hasta ahí, ¿alguien todavía que les queda alguna duda? Porque aquí ya despejadas las incógnitas, comenzamos a reemplazar. ¿Alguien que le haya quedado alguna duda de la clase pasada? O bueno, desde ahora también. ¿No? ¿Ninguna duda hasta ahí? No, profe, Parece al que menos pueden de mi parte no. Ya. Ya, entonces, recuerden solamente despejar la incógnita y luego comenzamos a reemplazar. Y bueno, y yo les dije que si no les digo o no les decimos en la prueba o taller qué valores reemplacen, ustedes comiencen siempre con este vector, que es el del que tiene todo cero. ¿Qué quiere decir? Que van a ir a esta fórmula y recuerden que donde están los x sub k, es decir, el x sub 1, lo van a reemplazar por el 0. El x sub 2 lo van a reemplazar por el 0. Y el x sub 3 lo van a reemplazar por el 0. Ese va a ser su primer vector de solución. Entonces ustedes ahí lo reemplazan por 0. 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y entonces ahí les va a dar los nuevos valores, su nuevo vector. Y vimos ya que el nuevo vector era el 3 dividido en 10, el 9 dividido en 6 y el 51 dividido en 8. Y que ahí se lo había escrito también aquí. Entonces ya vimos este método y vimos el otro vector. Y recordemos que quedamos aquí, en la tablita. Que ahí está hasta la iteración 13. Entonces yo les dije que tenían como tarea ver cómo ingresarlo en el Excel. Porque eso ya es parte de ustedes que tienen que realizar. Yo ya les enseñé más o menos cómo ocupar las fórmulas de Excel. Entonces ustedes tienen que intentarlo con este método. Y la pregunta que quedó fue en la tolerancia. Aquí. Este es el vector con el que comenzamos, el de 0. Luego, al realizar la primera iteración, este fue nuestro primer vector. Y así sucesivamente, ¿eh? Está visto hacia abajo. Ahí. ¿Y qué es lo que es la tolerancia? La tolerancia es como el error en el sistema de ecuaciones. ¿Cómo se calcula? Aquí le escribí la fórmula. Fíjense que es, en este caso, la norma, pero es la norma de la raíz. Es la norma 2, que es la de la raíz cuadrada, el término encontrado menos el anterior al cuadrado más el otro término encontrado
menos el anterior, todo eso al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Para calcular esta tolerancia, el 1,73557. Lo que tienen que hacer, para que lo copien ustedes en sus cuadernos con los datos exactos, tienen que realizar la diferencia. En este caso, como están al cuadrado, da lo mismo el orden, pero si seguimos la fórmula, sería este dato, que es el menos 1,12500, menos el dato anterior de su incógnita, estos son los x sub 1, eso lo restan y lo elevan al cuadrado. Y aquí está. Luego, más, y hacen lo mismo con el segundo. El 2,36250 menos el 1,5 y lo elevan al cuadrado. Y luego el último, que sería el 5,88 menos el 6,37500 y lo elevan al cuadrado. Y luego de elevar esos tres diferencias al cuadrado, aplican la raíz cuadrada. Y eso le debería dar la tolerancia. Todos estos datos que están aquí abajo. Entonces, uno normalmente, si quiere que lleguen hasta cierta iteración, uno les dice que su tolerancia sea menor que ya cierto número. En este caso no está escrito que pararan en esa tolerancia. Yo traté de hacer las iteraciones que más pude, que se pudieran ver en la tableta. Pero si uno quiere un corte, igual que como veían con las ecuaciones no lineales, les puedo decir que la tolerancia sea menor, por ejemplo aquí, para que llegaran solamente hasta la iteración 12, tendría que haberles dicho que la tolerancia fuera menor que el 0,00. En este caso ya, para que la diferencien con este de aquí, tendría que ser 0,5. Ahí. Para que pararan en la iteración 12. Tendría que darle esa tolerancia, que fuera menor que 0,0005. Porque esta es mayor y esta ya es menor. Entonces, eso nos queda a ver, la fórmula de la tolerancia para el método de Jacobi. Así que si tienen cualquier duda pueden consultar. Esas son las fórmulas que tienen que ocupar. Acuérdense que este PDF ya está subido. Aquí, esperemos un chiquitito, voy a conectar el tablet. Ya, vamos a ver el método matricial de Jacobi, que nos va a servir también para ver si es que va a ser, si va a tener convergencia. Ya, para eso nos sirve esta parte matricial. Entonces les voy a escribir más que nada la parte más resumida. El método que vamos a ver, que es para ver si es que se garantiza o no una convergencia. Aquí es donde vamos a ocupar lo que vimos al principio, que era la norma 1,
o la norma infinito, sirve para cualquiera de los dos. Por mientras, lo vea, mientras conecto el tablet, para que recordemos ahí. Acuérdense que aquí estaba la norma 1 y infinito de una matriz. Para quien no lo copió, puede copiar el resumen. La norma 1, el máximo de la suma de los valores absolutos de los elementos de cada columna. ¿Ya? Es decir, está sumando por columna. Y la norma infinito era al contrario. En vez de sumar por columna, sumamos por fila. Ya. A ver. Ya. Se está conectando, así que hay que esperar un minuto. Y ahí se conecta. Entonces tenemos que recordar que la norma 1 era la suma por columna y la norma infinito la suma por fila. Lo voy a escribir aquí en el tablet para recordarlo. Máximo. Por la otra es el por fila. Ya voy a compartir el tablet. Ya. Entonces, eso para que recordemos las normas de la matriz. Eso ya lo vimos hasta un ejemplo. Así que quien no estuvo presente, bueno, igual ahora lo vamos a ver, así que igual se va a recordar porque no era complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a ocupar un método para el de Jacobi para ver si es que converge. Ya es otro método aparte del que vimos, que era de la matriz estrictamente dominante.
este es otro distinto que también nos sirve para ver la convergencia. Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es que vamos a tener una matriz para ver el método, que es la matriz de coeficientes. Es decir, una matriz general, que es la que ocupamos con los coeficientes. Entonces lo voy a escribir en forma general, ¿no? A sub 1n, después la fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna n, y hacia abajo, fila n, columna 1, fila n, columna 2, y aquí estaría la fila n, columna n. Entonces fíjense lo que voy a hacer con esta matriz. Voy a aplicar operaciones de resta y de signo, pero es la misma matriz, sino que voy a simplemente separarla. ¿Y cómo me va a quedar? En una voy a dejar solamente las diagonales, es decir, el que está en la fila 1, columna 1, está en la fila 2, columna 2, está en la fila 3, columna 3. Bueno, dejándolo en forma general, fila n, columna n. Y todo lo demás son 0. Solamente la diagonal va a tener los valores. Todos los demás van a ser solamente 0. A eso le voy a restar una matriz en donde la diagonal va a tener 0. Arriba de la diagonal también van a estar los 0. Y debajo de la diagonal va a tener los valores de la matriz A, pero con el signo contrario. Fíjense que el que está en el lado 1, es decir, fila 2, columna 1, ahora es con signo contrario. Vamos a cambiar todos los que están debajo de la diagonal, pero con el signo contrario. Y también va a haber otra resta, si le alcanza lo escriben hacia el lado. Y que al revés, la diagonal va a tener 0, debajo de la diagonal van a estar los otros 0, y aquí arriba van a estar los otros valores de la matriz A, y lo mismo, con el signo contrario. Ahí. Entonces, miren las matrices. Fíjense que es la misma igualdad. Fíjense que mi computador, mi tablet está cargando. Está un poquito lento el internet, me parece. Pero se le alcanzó a copiar. Ya, déjenme volver que se me desconectó. Pero creo que ustedes están visualizando la parte azul todavía, así que pueden darse cuenta de que si le estamos aplicando una matriz que solamente tiene los números en la diagonal y 0 hacia afuera, luego estamos restando por una matriz que en la diagonal tiene los 0 y hacia arriba tiene 0, y ese menos con el menos de cada entrada van a quedar los valores positivos debajo de la diagonal. Y como lo estábamos sumando con una matriz que tenía la diagonal, vamos a tener, al sumar esta matriz vamos a tener la diagonal y también vamos a tener estos números debajo de la diagonal, pero positivos. Por eso el signo contrario y el menos afuera. Y luego si le restamos la otra,
que ahí me faltó escribir, también va a ocurrir que arriba tiene las entradas arriba de la diagonal, pero también negativa. También con el signo contrario. Entonces, al final lo único que se hizo fue separar esta matriz A en 3 matrices que al sumarse o a restarse son equivalentes. Es lo mismo. Entonces, lo que tienen que tener claro es más que nada la separación, ¿ya? Por eso se la escribí. Tienen que saber cómo separar la matriz de coeficientes. Una diagonal, después debajo de la diagonal solamente con signo contrario, y la otra que es arriba de la diagonal y también con signo contrario. Y luego a cada matriz la van a representar. Esta de aquí se va a llamar D, que es la que tiene la diagonal. Esta de aquí se va a llamar L y esta se va a llamar U. Y bueno, y la demostración está escrita en el PDF. Yo voy a escribir la parte que necesitamos, la que vamos a utilizar, que vamos a utilizar una matriz que le vamos a llamar BJ. ¿Y quién va a ser esta matriz BJ? Va a ser la diagonal, la inversa de la diagonal. Que no se preocupen que si no saben calcular matriz inversa, es súper fácil calcular la inversa de una matriz que es diagonal. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Paréntesis L más U. A ese se le va a llamar BJ y lo que nos dice este teorema de convergencia es que si la norma de BJ podemos ocupar la del 1 o también puede uno ocupar la del infinito. O la norma de 1, cualquiera de los dos casos, es menor que 1, nos dice que el método de Jacobi garantiza la convergencia. Garantiza y ahí, bueno, ahí siguen escribiendo que garantiza la convergencia. La convergencia. Ahí. Es decir, esta otra es otra forma para ver si es que se garantiza la convergencia. Ocupando la matriz de coeficiente. Realizando esa separación y luego realizamos el cálculo del B sub J y con eso multiplicado con el L más U. Luego le calculamos la norma 1 o la norma infinito y si nos da menor que 1, podemos garantizar la convergencia. ¿Ya? Pero primero tenemos que encontrar quién es B sub J. El D menos 1 es la inversa de la matriz D. Eso significa el elevado a menos 1. Y como esta matriz D está escrita acá, es una matriz diagonal, es decir, solamente tiene entradas en la diagonal y fuera tiene 0, su inversa siempre va a ser el inverso multiplicativo de cada término, con el signo contrario. Es decir, si hay un 2 acá, en el A sub 1, 1, ¿quién sería el inverso multiplicativo con el signo contrario?
Vamos. Escuchen bien, inverso multiplicativo. No, no es necesario con el signo contrario, solamente el inverso multiplicativo. ¿Nadie? Si no, se lo voy a tener que dejar de tarea, encontrar el inverso multiplicativo de un número real. En este caso del 2. Profe, ¿es menos un medio? No, estoy tonteando. Ya, un medio. Bien, es un medio. Claro, no necesitamos con el signo contrario, solamente con el... La idea es que con ese número nos dé siempre el 1 positivo. Entonces ahí depende. Si tenemos menos 2 sería menos un medio. ¿Ya? Pero siempre que les dé el 1 positivo. Ah, Entonces, ya. Profe, escuché mal, pensé que era menos uno el que había que conseguir. Disculpe. no. Entonces, siempre la matriz inversa de la D es fácil de calcular porque van a ser, de todos los números que están en la diagonal, van a tener que encontrarle a cada uno el inverso multiplicativo. Nada más que eso. Ya, si ya todos copiaron, voy a cambiar. Me avisan. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es separar esa matriz de coeficientes. Acá debería haber un ejemplo. Ya. Entonces vamos a escribir ese sistema. Vamos a buscar la matriz de coeficientes. Y vamos a hacer el cálculo de este segundo método nomás de convergencia, porque el otro ya lo vimos. Entonces voy a copiar la matriz en el tablet. 4x menos y igual a 2 menos x más 4y menos z igual a 6 menos x más 4z igual a 2. Ya. En el método de Gauss. Ya, entonces vamos a compartir. Así que vayan copiando porque se dieron cuenta que no está resuelto. Ese de ahí. Ya, ahí estaría. Entonces lo primero que tenemos que hacer sí o sí es escribir... Ah, recién se está compartiendo. Ahora sí. Tenemos que escribir su matriz de coeficiente. Entonces en este caso, la matriz de coeficiente va a ser el 4, el menos 1, menos 1. Después en el i tenemos el menos 1, el 4 y aquí sería 0. En el z no tenemos menos 1 y el 4. Entonces ahí estaría nuestra matriz A. Entonces ahora la vamos a separar en las tres matrices. Entonces recordemos, o si no, miran lo que copiaron y nuestra matriz principal, que es la diagonal, sería la que tiene simplemente números en la diagonal y 0 hacia afuera. Entonces esta sería el 4, 4, ahí los tres son 4, 4. Y todo lo demás 0. Ahí.
Después viene un menos. Y viene la matriz que tiene 0 arriba de la diagonal y en la diagonal. Entonces, 1, 2, 3. 2, 3. Y recuerden siempre que debajo se escribe con el signo contrario. Los mismos números que están debajo de la diagonal de la matriz A. Pero en vez de menos 1, 1 positivo. Y bueno, el 0 se mantiene. Luego viene otro menos. Y ahora viene la diagonal 0. Debajo de la diagonal 0. Y ahora miramos los que están arriba de la diagonal. Que sería 1, pero con el signo contrario. 1. Ahí. Entonces, ahí tenemos nuestras matrices separadas con los signos contrarios. Y nos quedaría que la primera, recordemos que es la D, la segunda es la L y la tercera es la U. Y el BJ era D menos 1, paréntesis, L más U. Ya, vayan copiando hasta ahí por si les queda alguna duda. Lo único que tenemos que hacer es sumar el L más U, ver quién es D menos 1. Y primero realizar esos cálculos de matrices. Ya, entonces vamos a seguir. Fíjense, L más U sería... Voy a escribir inmediatamente también el D menos 1. D menos 1, como les dije, es el D, pero en vez de un 4, el inverso multiplicativo. Profe, ¿el D menos 1 es un doceavo o no? El D menos 1, no, pues un cuarto. La idea es que con el 4 les dé el 1. Es cada uno de ellos. El inverso multiplicativo del 4, ahí lo escribimos primero. Luego el del otro Hay por 4, separado, profe, ¿o no? sí, por separado, exacto. Ya. Quien aprendió a calcular la inversa, bueno, si alguno recuerda, debería de saber que una matriz, por su matriz inversa, siempre les va a dar la matriz identidad. ¿Ya? Esa es propiedad de matrices. ¿Y cuál es la matriz identidad? La matriz identidad es la que tiene 1 en la diagonal y 0 hacia afuera. Entonces, multiplicar esa matriz D que ya tenemos por la D menos 1, que yo le estoy dando más que nada la técnica rápida, porque es una matriz diagonal que son rápidas de calcular. Solamente es necesario escribir en la diagonal el inverso multiplicativo de cada uno de ellos. Si son distintos, van a ser distintos en la diagonal. Y ustedes verifican, si quieren verificar, hagan la multiplicación del D con el D menos 1 y les tiene que dar sí o sí la matriz de identidad. Ya, entonces eso es más que nada, lo voy a borrar, son detalles extras. Ahí. Ya, y esta matriz se tiene que multiplicar por la matriz L más U. Realicemos inmediatamente la suma porque son matrices simples. Estamos sumando las dos últimas.
Así que tengan cuidado con ese menos porque la estamos sumando. Entonces tenemos 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 y 0 más 0, 0. Ahí estaría. Y luego tienen que realizar la multiplicación de matrices. Entonces tenemos que recordar que para multiplicar dos matrices multiplicamos la primera fila por la primera columna. Recuerden que era cada coordenada, es decir, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y eso se sumaba. Entonces, ¿qué nos va a quedar si multiplicamos la primera fila por la primera columna? Nos va a quedar un cuarto por 0, 0. ¿Ah? Ahí me dijeron la respuesta. Sí, profe, la había dicho 0. Ya que me sonó muy fuerte. Ya, 0. Bien. Ya, la otra. Ya, vamos, Carolina. ¿Todas van a dar 0 o no? No, la segunda no. Ah, se Ahí hacen todas. Yo pensé que se hacían solamente las que usted marcó. Ah, no. Acá eso sería multiplicar la primera fila por la primera columna. Dan todas 0, claro, se suman y dan 0. Y ahí está la respuesta. Después sería multiplicar la primera fila, pero por la segunda columna. Y ahí nos daría el 1/4 por el 1. 1/4. Después sería 0 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Entonces nos daría solamente el 1/4. Y después tienen que hacer lo mismo, pero por la última columna. Y en el mismo orden, el 1/4 por el 0 sería 0, luego el 0 por el 1, 0, y el último 0 por el último 0, 0. Y ahí recién tenemos la primera fila. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con la otra fila. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer ahora, pero vamos a ocupar la segunda fila. Y la vamos a multiplicar por la primera columna. Entonces siempre son coordenadas. El 0 por el 0, 0. El 1/4 por el 1, 1/4. Y bueno, el último también nos da 0, así que solamente 1/4. Luego pasamos a la segunda fila, pero con la segunda columna. Entonces sería 0 por el 1, 0, el 1/4 por el 0, 0, y el 0 por el 0, 0. Por lo tanto, como todo nos da 0, 0. 0, 0, 0. Exacto. Y eso tienen que ir haciendo. El que no recuerda va a tener que practicar multiplicación de matrices. Acuérdense que entre medios se suman, pero justo en estas matrices tiene tantos ceros que al final sumamos 0 con una sola multiplicación que se hizo. Ya, de aquí da 0, 1/4, 0. Entonces, cuarto. Ahí. Vayan verificando igual. Después se hace la última fila. Entonces, la última fila por la primera columna da el 1/4. Luego, por la segunda, dan todos 0. Y por la última, también dan todos 0. Ya. Esa sería la matriz BJ. B sub J. Ya. Verifiquen que les dé lo mismo.
Y tenemos que hacer el cálculo de B sub J, de la norma 1 y de la norma infinito. Ahí. Entonces tienen que recordar que la norma 1 era fila columna y la norma infinito era fila, que sea suma fila. En este caso, como son todos positivos, no es necesario aplicar el valor absoluto. Entonces, sumen hacia el lado primero, no, hacia abajo tienen que sumar la fila columna. Entonces tienen que sumar esa columna, que no me alcanza el espacio para escribírselo abajo. Luego sumar esta columna, que es, bueno, ahí tenemos solamente un cuarto y lo mismo al último. Y ver cuál de ellos tres es el máximo de esas tres sumas. Entonces fíjense que el primero nos da un cuarto más un cuarto. Tendrían 2/4. Ese da un medio, profe. Da un medio. El otro nos da un cuarto y el otro nos da un cuarto. Entonces, ¿cuál es más grande de todo ello? El un medio. Es más grande que un cuarto. Fíjense que es menor que 1. Entonces, ya ahí con eso es necesario solamente calcular, si ya con ese les da un medio, ya podrían decir que también el método de Jacobi va a converger. No sería necesario calcular el otro. Si no les da, pueden hacer el otro, y si el otro les da menor que 1, también pueden concluir que el método les va a converger. Lo vamos a hacer para que tengan los dos, que creo que en el otro da lo mismo hacia el lado. Hacia acá da un cuarto, hacia acá un medio y hacia acá un cuarto. Si suman filas les va a dar lo mismo, un medio, el mayor. Pero eso es menor que 1, por lo tanto ahí también podrían concluir que va a converger el método de Jacobi. Ya entonces ya tienen dos métodos distintos, que es a través de las matrices, y el primero que es el de estrictamente diagonal dominante. Esos son los dos métodos para ver que converge el método de Jacobi. Hay otros más, ¿ya? Pero con estos bastan, porque lo otro ya sería calcular contenido que no sé si no creo que lo hayan visto si no habían visto operaciones elementales de matriz. Así que con estos dos sería suficiente. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, ¿alguien está copiando? Ya, voy a dejar de compartir porque quiero ver. Déjenme ver algo pequeño. Ya, van a tener que tender a calcular la inversa de una matriz, porque aquí ya no van a tener una matriz diagonal. Ya, antes de pasar al otro método, lo vamos a dejar para el principio de la próxima clase, porque el segundo método que sigue, que es el de Gauss-Seidel, ocupa el método de Jacobi. El mismo método, la única diferencia es que va ocupando la misma respuesta en el mismo procedimiento. Entonces, es fácil de ver, pero sí vamos a ver cómo calcular la inversa de una matriz. Esto no tiene que ver, me refiero a que no es contenido nuevo. Ya calcular la inversa de una matriz.
¿Alguien recuerda cómo se calculaba la inversa de una matriz? Vamos a compartir. Porque va a ser necesario. Ya. ¿Nadie tiene una noción o idea de cómo vieron el cálculo de la inversa de una matriz? Porque hay dos métodos para ver si vieron alguno. Si no, vamos a ocupar... Profe, ¿no es bueno, calcular como dijo recién? sí, pero ese es fácil cuando es la diagonal solamente, pero cuando la matriz tiene números fuera de la diagonal, ya no se puede llegar y hacer así. Ese es solamente cuando tenemos así. Tenemos estos números. Espérame, 2, 2. Por ejemplo, tenemos ahí y fuera tenemos solamente 0. Entonces ahí la inversa de la matriz, si fuera esta la matriz D que vimos, su inversa es fácil. Es solamente el inverso multiplicativo de cada uno de ellos. Pero cuando ya tenemos más elementos ya no es tan fácil de calcular. Pero igual el que tienen que calcular tiene 0 hacia arriba de la diagonal. A ver, déjenme verificar para que aprendamos exactamente el que necesitamos acá. El menos L. Ya. Ya. 0 hacia arriba de la diagonal. Ya. Ya, pero ustedes ya saben trabajar operaciones elementales. Vamos a ocupar lo mismo. Así que supongamos que tenemos esta matriz. Y acá arriba 0. Ya, supongamos que tenemos esa matriz y necesitamos calcular la inversa de esa matriz. Entonces, para calcular la inversa de la matriz, aplicamos las operaciones elementales, que acuérdense que las operaciones elementales es que suman una fila con otra y la multiplican por un número. Vamos a ocupar eso. ¿Y aquí queremos llegar? Lo que vamos nosotros a querer llegar es a esta matriz. A la matriz identidad. Esa va a ser nuestra matriz de llegada. Si llegamos a esa matriz, ya tenemos calculada la inversa de la matriz que nos dan. Entonces, para trabajar lo que hacemos es ampliar esta matriz A que nos dieron o que necesitamos calcular su inversa. Y al lado vamos a escribir esa matriz identidad. Y lo que vamos a hacer es como de la izquierda vamos a querer llegar a la derecha. Ahí. Entonces recuerden que esta matriz es la matriz A. Esta es la matriz identidad. Entonces nosotros lo que queremos lograr es que la matriz A sea la identidad. Pero obviamente tratando de llegar a la identidad, la matriz identidad va a cambiar también. Acuérdense que se opera en toda la fila. Entonces luego cuando la matriz A llegue a la identidad, lo que nos queda al lado derecho va a ser la inversa.
Ya, entonces fíjense siempre en la matriz A, que tienen a su lado izquierdo, y traten de llegar a la matriz azul, a esta de acá. Entonces recuerden, ¿cómo trabajamos? Primero vemos dónde está el 1. Ahí está el 1. Ahí nuestro 1 ya está listo. Así que no hay nada por qué multiplicar. Después, recuerden que vemos los ceros hacia abajo. Necesitamos este 0 y este 0. Por lo tanto, necesitamos que el menos 2 sea 0. Y ahí comenzamos a trabajar. Entonces, como necesitamos que el menos 2 sea 0, que está en la fila 2, le vamos a sumar la fila donde está el 1, que es la fila 1. Y fíjense que tenemos un menos 2 y queremos que aparezca un 0. Por lo tanto, lo multiplicamos por 2. Entonces, la fila 1 completa la vamos a multiplicar por 2. Y se la vamos a sumar a la fila 2. Entonces, ahí comenzamos. 1 por 2, 2. Y con el menos 2 nos da el 0. Luego, 0 por 2, 0, más el 4, sigue siendo 4. Luego tenemos también un 0 por 2, 0, más 0, 0. Seguimos hacia el otro lado. El 1 por 2, 2, más el 0, 0. Luego tenemos 0 por 2, 0, más el 1, 1. Y el último, 0 por 2, 0, más 0, 0. Y todo lo demás se copia igual. Y ya tenemos listo el 0 de abajo. Nos falta el último, hacer el 0, el 3. Entonces voy a escribir la instrucción. Me va a faltar un poco de espacio, así que lo voy a escribir más pequeño. Entonces queremos que el 3 se haga 0. Por lo tanto, el 3 está en la fila 3. Le vamos a sumar la fila 1. Y como queremos que se haga 0, tenemos que multiplicar por un menos 3 el 1 de arriba. Entonces ahora la fila 1 completa la vamos a multiplicar por menos 3. Entonces 1 por menos 3, más el 3 de abajo, 0. 0 por menos 3, 0, más el 0 de abajo, va a seguir siendo 0. El 0 por menos 3, 0. Y el menos 1, menos 1. Nos queda el 1 por menos 3 que va a seguir. Ah, no, ahí es menos 3. Por lo tanto nos cambia menos 3. 0 por menos 3, 0. Más 0, 0. Y el último, 0. Y más 1, 1. 1, 0, 0, 0, 0. Lo demás lo copiamos igual. Y ahí tenemos lista la primera columna. Entonces fíjense en la segunda columna que está casi lista. Lo único que nos queda, tenemos los dos ceros hacia arriba, nos faltaría cambiar el 4 por un 1. Entonces recuerden que yo les dije cuando les enseñé operaciones elementales que cuando quieren cambiar por un 1, simplemente multipliquen la fila por el inverso multiplicativo. Siempre que quieran el 1, no tienen que estar sumando otra fila, sino que queremos el 1 al medio, es decir, en la fila 2, que es lo que hay, un 4, por lo tanto multiplicamos por un cuarto. Y ahí quedaría listo el 1 que necesitamos.
Entonces la fila del medio, 0, 4 por un cuarto, 1, 0, 0, 1 por un cuarto y 0. Abajo copiamos lo mismo y arriba también. Ya está casi listo. Nos falta un solo número que se parezca, que sería la última columna. Y sería el último de abajo. Necesitamos que haya un 1 positivo, hay un 1 negativo. Entonces lo último que nos quedaría hacer es multiplicar la fila 3 por menos 1. Ya. Vayan realizando hasta ahí. Realicen el último cálculo, que sería multiplicar la fila 3 por menos 1. Les va a cambiar todos los signos de la última fila. Y ahí ya tendríamos lista la inversa, que sería la matriz que nos dio a nuestro lado derecho. Voy a copiarlo. O voy a esperar, ¿están copiando? Para esperar mejor que copien primero. Profe, tengo una consulta. Sí, digan. ¿Qué había que hacer cuando necesitábamos el 1? ¿Dijo multiplicar la Solamente, fila? sí, ¿No? la fila. En este caso, necesitábamos el 1 acá. Entonces se multiplicó toda esa fila por un cuarto. Ahora necesitamos un 1 positivo al último. Entonces estamos multiplicando toda la fila por menos 1. Voy a escribir la matriz final que les tiene que quedar. Bueno, aquí obviamente ya llegamos a la identidad. Y al otro lado nos dio 1, 0, 0. 0, un cuarto, 0. Y con el signo contrario, estamos realizando la multiplicación. Nos daría 3 positivo. Bueno, el 0 se mantiene. Y el 1 negativo. Entonces, esta es la que se le llama la matriz inversa. Así se calcula la matriz inversa, por si lo quieren buscar después. La matriz inversa por operaciones elementales. En este caso, por fila. ¿Ya? Ese es el método para calcular la matriz inversa, porque lo vamos a necesitar saber. Entonces, por eso se los paso. Ya chicos, vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a comenzar, bueno, a ver el último método que nos queda, ver lo que tendríamos que calcular para que converja y ya después realizar solamente ejercicio. Ya después trabajamos los ejercicios para pruebas, lo que nos quede de la clase y la clase siguiente. Así que si hasta ahora tienen alguna duda, pueden consultar. Si no, ya nos vemos la próxima clase. Y la próxima clase, acuérdense que se entrega el taller, pero se les va a dar una semana para que lo resuelvan. No lo tienen que devolver el mismo día.
Ya, si no hay ninguna duda se pueden ir. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chao. Bye bye. Chao.